rápidamente lo recibimos. Darío Sardi, de la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Resistencia. ¿Cómo te va? Walter y Martín te saludamos. ¿Cómo está, Walter? Martín, muy bien. Bien, muchísimas gracias, Darío, por devolvernos la llamada. Y esto es lo que estamos leyendo recién, con el tema de las chapas patentes no autorizadas. A ver, ponerlo en contexto, ¿cuáles son las que están autorizadas y cuáles no? Y cuál es, digamos, entre comillas, el peligro de usar algo que no esté habilitado. Bueno, todo lo que esté emitido por el registro del automotor o del motovehículo es lo que vale para la circulación, identificación del vehículo, y claramente que cualquier identificación que se quiera utilizar al efecto de la chapa patente, por ejemplo, la cédula o cualquier documentación que no sea la emitida por los respectivos registros, no son válidas. Y esto está establecido en la ley, y los posibles inconvenientes que pueden suscitarse con eso es que, primero, que no se reconozca como válida, con lo cual estaría circulando sin chapa patente, o sea, no se tomaría como una placa válida que identifique el vehículo, y además también puede incurrir en una falta penal por falsificación de esta identificación justamente que estamos hablando, que nosotros tomamos conocimiento a partir de una publicación de un comercio, un negocio, sí, que bueno estaba promocionando, digamos, este tipo de chapa identificatoria, de acrílico. De hecho, nos hemos acercado a este lugar, los inspectores se han acercado a este lugar para decirle que eso no se correspondía. No hemos formalizado ninguna denuncia penal porque entiendo que le corresponde el registro digamos, del automotor o el motovehículo hacerlo, porque es incumbencia directamente de ello. Pero sí, la incumbencia nuestra va a ser en el contralor, porque cuando detectemos esta chapa, o esta placa, mejor dicho, no es una chapa, es una placa, que no es la emitida por el registro del automotor, claramente nosotros vamos a accionar en consecuencia. Darío, ¿qué pasa aquellas placas que son similares, o sea, exactamente copias prácticamente a la perfección, que también son de material de chapa, con material refractario y demás, que son a la vista, digamos, prácticamente imposible de dilucidar si son originales o no? No sé si nos habremos encontrado con esta situación nosotros. Generalmente las chapas, digamos, autorizadas son las que están hechas, talladas en material aluminio, y tienen ciertas características que eso la persona claramente va a saber, porque si le dio el registro del automotor, por ejemplo, sabe que es una placa legal, digamos, para decirlo de alguna manera, y si lo hizo por su medio, no vi que hayan duplicado con exactitud algunas placas, digamos, que sean idénticas a las que emite el registro. Insisto, recordemos que estas placas que estamos hablando, que se estaban promocionando de acrílico, son lisas, no tienen ningún tipo de relieve, y además son de acrílico, o sea, no son de chapa, o sea, no son de aluminio, mejor dicho. Entonces, ya a la vista, digamos, se puede percibir o aseverar de que estas no son las placas originales, porque recordemos que tienen toda una constitución, una conformación con un relieve, con ciertos detalles que solamente la emite el registro. Así que en este sentido son fáciles de identificar las placas originales, digamos, las que corresponden, de las que se puedan duplicar de diferentes materiales, de chapa, de otra chapa, de acrílico o de cualquier otro material. Darío, ¿qué pasa con el tema de seguro? Porque recién decía vos, bueno, si nosotros somos una entidad de controlador como es la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, vemos que el vehículo no tiene una chapa, digamos, legalizada, una chapa trucha, para darlo a entender así fácilmente a nuestra audiencia. Ese vehículo no tiene colocado la chapa original, es decir, no tiene identificación de chapa. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Dónde entra también a jugar el papel de los seguros? Si ese vehículo todo puede estar asegurado o no, o si ese usuario llevó ese vehículo al momento de asegurar su vehículo con esta chapa trucha y lo tomaron igual, digamos así, la prima del seguro. Y no, la verdad que en ese sentido no habría inconveniente, porque el seguro no toma por la chapa patente, digamos, por la placa. O sea, cuando vos vas a asegurar, te piden la constancia de cédula, una foto de la cédula del vehículo
en la cédula de vehículo dice la identificación claramente del vehículo y de la persona, así que en ese sentido no habría inconveniente, porque el seguro va sobre los datos que la cédula o el título del vehículo eventualmente, y son los datos que son emitidos por el registro del motovehículo, del automotor, o sea que en eso serían certeros los datos. El problema de poner identificaciones que no son las oficiales, las que tienen que ser, a ver, yo quiero poner en contexto porque de repente parece, y a lo mejor la gente no lo hace de mala fe, o sea, la gente a lo mejor lo hace porque entiende que es la forma de poder tener su placa porque el registro está teniendo demora, a lo mejor lo hace porque le resulta más cómodo antes de ir a hacer el trámite. Yo, por ejemplo, extravío una de las placas identificatorias, delantera o trasera, o se me deterioró. Lo que corresponde es que vaya y haga el trámite en el registro del autor, por ejemplo, poner un auto donde tengo mi vehículo, donde lo tengo inscripto el vehículo, tengo que hacer esa tramitación, esa gestión para que me asignen un duplicado. Ese duplicado puede demorar un tiempo, pero el registro me va a dar una constancia que es una chapa, digamos, provisoria, es una identificación provisoria, mejor dicho, porque está impresa en papel, es alfanumérica, generalmente de color rojo, que tiene todos los sellos, digamos, la firma, y además en esa misma constancia, en esa misma impresión provisoria está la chapa patente, la patente del vehículo, digamos, está la identificación del vehículo. Con eso se puede circular tranquilamente, no es necesario que yo vaya a alguno de estos lugares que estamos hablando y pida que me hagan de acrílico o otro material, por más que sea mi patente, por más que sea digamos los datos correspondientes, pero no tienen validez. Uno porque, a ver, en estos lugares claramente si yo voy y pido, digo mi patente es AB, no sé, 500, vamos a poner un número, un X dato, sí. Y obviamente que el fabricante de esto, el que está haciendo esto, que lo hace digamos por comercio, por negocio, porque entiende que es una salida, digamos, comercial, me va a hacer la chapa, porque en definitiva el responsable soy yo. O sea, me va a hacer esta identificación, mejor dicho. Sí. Y yo puedo decir que mi patente es tal, y pongo esa placa, y resulta que mi patente no es esa que yo estoy diciendo, y ando con esa identificación, pero esa identificación se corresponde con otra persona, y yo puedo tener un siniestro, puedo delinquir, sí, usando esa matrícula falsa, digamos, de alguna manera, y después el que va a tener problemas va a ser el propietario, digamos, el titular exactamente de esa matrícula. Entonces no es tan sencillo la cuestión, y esto no es meramente una cuestión de administrativa ni de capricho, son cuestiones importantes. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que han modificado? De hecho en Brasil hemos visto que por adulterar, por marcarle o cambiarle, digamos, una letra, poniéndole algún aditamento, de convertirla de un 9 a un 0, de un, no sé, para decir un ejemplo, de una L a una O, han tenido consecuencias jurídicas. De hecho, ha habido personas detenidas, por ejemplo, en otros lugares, producto de esta situación. Entonces no es una cuestión meramente administrativa, es una cuestión delictiva, porque yo puedo usar esta situación para, insisto, para cometer infracciones de tránsito, para cometer delito, para cometer cualquier tipo de situación total, no me va a llegar a mí, digamos, el no peso del vehículo, exactamente. Es como una suplir, digamos, la identidad de una persona, cuando pasa también así. Es como que yo haga un documento, digamos, por mi cuenta, en algún lugar donde también existen que hacen documentos o que falsifican, digamos, este tipo, y son documentaciones que yo puedo pedir y cambio la identidad y le adjudico y me voy y saco un préstamo, un crédito o lo que fuera con la identidad de otra persona, con el número de documento de otra persona, que claramente después va a tener estas consecuencias. Darío, ¿cómo te va? Walter Mespulé te saluda. Hola Walter, muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Te pregunto, Darío, ¿qué pasa con con las deficiencias que traen las placas patentes otorgadas por el registro, que van a lo que es la decoloración o el desprendido de ese film que
pintan los números de las patentes y que en ese caso, bueno, prácticamente a veces queda ilegible y sobre todo, más que nada, muchos por allí corrigen pintándolos con negro, con una pintura negra para que se vean los números, o inclusive hay muchos que la dejan para evitar las detecciones a través de los radares de velocidad. Bueno, hay que, dependiendo del tiempo, en un momento estas placas habían venido falladas, digamos, de su fabricación. El registro del automotor se había hecho cargo de esto y cambiaban en un periodo de tiempo que habían tenido este tipo de fallas, te cambiaban sin cargo, para decirlo de alguna manera, había que hacer el trámite y el registro se hacía cargo. Deberían de presentarse en el registro, en la jurisdicción, digamos, donde tienen la inscripción de su vehículo y plantear la situación, y en razón de eso seguramente serán considerados o no. La verdad que no quiero hablar por cuenta, digamos, el registro, porque esto es una cuestión específica. Yo me refiero, por ejemplo, a los inspectores municipales o a los inspectores de tránsito cuando se encuentran con este tipo de placa patente. Cuando no es visible, se considera que no es válida la patente. O sea, no es visible, pueden ser sancionados tranquilamente porque el inspector no puede corroborar de que efectivamente se corresponda con el vehículo, que sea la placa identificatoria del vehículo, y no sirve ningún tipo. Por eso la ley habla de aditamentos. Cuando hablamos de aditamentos, hablamos desde que yo le pueda pintar, remarcar con una pintura, de que le pueda complementar con algo. No sirve nada de eso, no está permitido nada de eso. O sea, cuando se me deteriora la placa, tengo que ir al registro del automotor o el motovehículo y pedir el duplicado de esa placa. No puedo hacer yo por mis propios medios ningún tipo de intervención sobre la placa. Darío, ¿qué pasa si un vehículo está chocado de frente o de la parte trasera y el propietario de ese vehículo recupera la chapa patente sin tener, por ejemplo, paragolpe, y en una requisitoria de tránsito explica que tuvo un choque, un accidente, que el auto está en reparación o está en el proceso del seguro, pero tiene la chapa patente dentro de la cabina del conductor? ¿Está permitido así, o por lo menos zafa el control? Si no tiene paragolpe no puede circular. Y en esto también es bueno aclarar. Yo puedo tener la revisión yo puedo salir de la revisión técnica, o puedo salir de la concesionaria y ya tengo una revisión técnica, digamos, por 3 años, que ahora se ha extendido por un decreto por 5 años y que va a empezar a tener seguramente vigencia desde el decreto en adelante, digamos, de este año. Pero yo puedo estar con la verificación técnica vigente, pero salgo del taller de verificación técnica y choco algo y digamos, pierdo ya la situación en la que el vehículo fue inspeccionado, automáticamente yo tengo que volver a la verificación o hacer la reparación que corresponde y volver a verificar. O sea, en ese sentido, también el inspector, el policía, el gendarme, el que le corresponda, el contralor de tránsito, aún con la verificación vigente, insisto, que haya salido recién del taller de verificación, pero ha tenido alguna situación que ha modificado eso, claramente no tiene efecto. Esto automáticamente queda sin efecto y no puede circular si no tiene paragolpe, si el parabrisas está rajado, por ejemplo, si esa rajadura puede tener riesgo de que se desprenda el parabrisas, o puede dificultar la visibilidad. Bueno, todas son consideraciones que a la vista del contralor, el inspector de tránsito, vamos a poner acá en la ciudad, puede decir de que no está en condiciones de circular. Correcto. Darío Sardi, ¿qué pasa con los colectivos que muchas veces vemos los colectivos urbanos con los parabrisas rajados o con las ventanillas que tienen un plástico de esos? ¿Cuál es la medida que toman ustedes como municipio? A nosotros, cuando tenemos situaciones, por ejemplo, de los parabrisas, cuando vamos a poner los transportes pasajeros, que son lo que vienen a hacer una inspección ocular, se llama, acá en el área de transporte, nosotros cuando tienen alguna situación con el parabrisas, se le da el permiso para que hagan la revisión técnica. En una parte de observaciones le pedimos que emitan una opinión técnica en razón de ese parabrisas. O sea, si esa fisura, rajadura, digamos, algo que tenga ese parabrisas, corre algún riesgo, si imposibilita la visibilidad
y demás cuestiones que lo tienen que evaluar en el taller de revisión técnica, y en razón de eso nosotros nos basamos. En estos casos que me está planteando el tema del transporte pasajero, con el parabrisas rajado, y la técnica no observa nada, no dice nada de este parabrisas, claramente no puede circular. Pero misma metodología entonces habría que usar para los vehículos entonces también, para que, por el tema de la rajadura de los vidrios. Más que todos sabemos que una rajadura en un vidrio, en un parabrisas, no implica un desprendimiento, porque al ser un parabrisas laminado no sabemos que eso se puede circular normalmente, a excepción de que esté demasiado astillado o que haya chocado con algo y que se vea ya prácticamente imposibilitado de tener una buena visibilidad. Por eso digo, pero siempre eso tiene que estar avalado por la inspección técnica, justamente, que es la que determina, en razón de la presión que pueda ejercer, de varias situaciones, de que ese parabrisas con esa fisura, rajadura o lo que tenga, digamos, no corra ningún riesgo. Por eso digo siempre que si me encuentro yo en un control con un parabrisas, vamos a poner rajado, y en la revisión técnica no está observado de que esta situación fue evaluada, claramente no estaría en condiciones de circular. Correcto. Con relación a los últimos operativos de alcoholemia, ¿cómo ven? ¿Hay un aumento o un descenso en este tema de controles, digamos, y sobre todo de respetar sobre todo los límites de alcoholemia en la provincia, en la ciudad? Bueno, este fin de semana pasado hemos tenido nuevamente un incremento. Entendemos que adjudicamos, digamos, a este aumento a las festividades por el Día del Amigo, que el clima también se ha predispuesto a que esto haya más circulación, a que haya, digamos, festejos en diferentes lugares, y lamentablemente, bueno, la falta de toma de conciencia de que cualquier tipo de festividad no tiene que estar relacionado con la conducción y el alcohol, claramente. Veníamos teniendo un aproximado de 25 casos por fin de semana. En las semanas anteriores hemos bajado este número a 15, a 17, a 13, pero bueno, este fin de semana pasado hemos tenido 30, que igualmente va, digamos, en ese promedio que venimos hablando de 25 casos. Sí son casos de alcoholemias con menores graduaciones, a excepción de algunos en particular de 2,20, 2,15, 1,70, pero en líneas generales tenemos alcoholemias que están por debajo de los 0,50. Correcto. Darío Sardi, ahora sí, muchísimas gracias por este contacto. No sé si querés agregar algo más sobre el tema patente, te escuchamos, No, es para que tengamos en cuenta esta situación. Nosotros hemos hecho esta comunicación, me parece importante que la gente sepa de que esto no se puede hacer, de que esto está prohibido, de evitarse también futuro inconveniente, que también tenga la certeza que con las patentes provisorias o con las identificaciones provisorias que está emitiendo el registro del automotor, le es válida hasta que le entreguen la patente que le corresponda. Tienen que estar, por supuesto, colocadas de manera visible en el parabrisas o en la luneta, pero tienen que tener visible, no es para guardarla, digamos, en la gaveta del vehículo, no es para ponerla en el torpedo cuando quieren ponerla y sacarla cuando quieren sacarla. Esto tiene que estar siempre visible, porque insisto, es lo que nos va a servir a cualquiera para identificar ante un siniestro. Muchas veces vemos vehículos que se han fugado, vehículos que han cometido algún ilícito y que también no lo podemos identificar porque le sacaron la patente. Entonces es importante que tenga siempre la identificación del vehículo para evitar cualquier situación. Correcto. Darío Sardi, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, será una próxima oportunidad para ir desandando también los temas, digamos, actuales de, obviamente, el tránsito en nuestra ciudad de Resistencia, ¿sí? No, gracias a ustedes por el contacto, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.